Este sábado es un sábado distinto en modo glitter. Producto de la medida de aislamiento obligatorio que decretó el gobierno de Alberto Fernández para combatir al coronavirus, nuestros contenidos no saldrán al aire en vivo y en directo. Pero Modo Glitter se pone en modo cuarentena y te traemos un programa lleno de información y entretenimiento para pasar el aislamiento de la mejor manera posible. Mi nombre es Lala Rothberg y como todos los sábados, junto a Analía Morra, Laura Osus y Lara Andrés, vamos a hacerte compañía hasta las 5 de la tarde por FM La Tribu. Arranquemos. Porque copamos las calles y la resistencia es otra forma de hacer arte. Análisis cultural con mirada feminista en Modo Glitter. Poder, poder, poder popular. Siempre me pregunté por qué sabemos muy poco o casi nada sobre los casos de abusos infantiles o abusos en la adolescencia. ¿Por qué de eso no se habla? ¿Estamos empezando a hablarlo? Mi nombre es Lara Andrés y hoy vamos a charlar sobre abusos, escraches y efecto destape, un libro de crónicas de abusos que retrata el poder reparador de poner en palabras aquello que nos enseñaron a callar. El abuso sexual infantil o juvenil es un problema que nos toca de cerca. Si no fuimos víctimas, tenemos una amiga o una compañera que sí. Es un tema, una herida que está más cerca o más lejos. No siempre lo hablamos, no siempre lo contamos, pero ahí está. Es una herida que queda, que se comparte y que muy de a poco hemos empezado a mostrarla y hasta tal vez sanarlas entre todas. Las últimas estadísticas presentadas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia arrojan números alarmantes respecto a los casos de abusos infantiles. Durante el 2018, el 32% de las personas afectadas que recurrieron a la OVD fueron niñas, niños y adolescentes. La violencia psicológica en el 94% y la tipo física en el 45% son las violencias más usuales. De la violencia sexual, el 8 de cada 10 víctimas son niñas y mujeres adolescentes. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen un vínculo filial con la persona denunciada y en el 50% de los casos cohabitan con esa persona. Lo que siempre mencionamos, muchas veces el peligro, el riesgo para las mujeres, para las niñas, para los adolescentes está en sus propias casas. La necesidad, la urgencia y la importancia de la correcta implementación de ESI en todas las escuelas es por esto mismo. El acceso a la información, a la educación sobre nuestros cuerpos, nuestras identidades, nuestra sexualidad, se hace imprescindible para poder advertir sobre la vulneración de derechos a las niñas y adolescentes. Según el último análisis de casos de abuso sexual infantil en la ciudad de Buenos Aires, entre el 70 y el 80% de las niñas, niños y adolescentes se dieron cuenta que fueron abusados sexualmente después de sus clases de educación sexual. La clase sirvió como una herramienta de reconocimiento, pero también como un espacio de confianza para hablar de lo sucedido. Y como siempre, acá vuelve lo que siempre se nos aparece como importante, la contención, la importancia de lo colectivo y el apoyo del otro. Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacífico Dabul por el delito de violación agravada. Pero este es un caso excepcional. Las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, mientras que solo el 1% obtiene condena. Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos, aun cuando nos sometamos a todo lo que se nos exige. Somos juzgadas y revictimizadas. El problema es sistémico. El Poder Judicial no contempla los tiempos de las víctimas. Tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza, y se garantiza la impunidad para los atacantes. Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo. No soy la excepción, sino la regla. Soy una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región que sobreviven a la violencia sexual. Recién escuchábamos a Telma contando sobre los avances en su denuncia penal por la violación de Juan D'Artés.
Creo que no miento si digo que todas, todes nos acordamos de esa tarde en la que Telma, rodeada de mujeres y compañeras, contó la violación que sufrió en su adolescencia. ¿Por qué nos llamó tanto la atención? ¿Porque acaso son pocos o casos aislados los abusos de mujeres o violaciones a mujeres y niñas? No. Como enumeré anteriormente, no son pocos. Nos llamó la atención porque por primera vez se puso en voz alta y se repitió en todos los medios de comunicación eso que es muy recurrente en las infancias y adolescencias, eso que permanece callado, eso que nos pasa a 1 de cada 5 mujeres, ese secreto a voces que se llama abuso sexual. Con el movimiento Ni Una Menos hemos puesto en las calles y en la escena pública las desigualdades y violencias que sufrimos las mujeres, niñas, personas trans, travestis y no binarias. Entendimos que lo que nos pasaba no eran hechos individuales, nos apropiamos de lo personal es político, entendiendo que las desigualdades son compartidas y las heridas también. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Y quienes se quejan de este cantito, yo no soy violador, dicen, bueno, quiero decirles que el problema es que no entienden o no quieren entender qué es lo que representa este cantito. Siempre estamos nosotras, siempre son las víctimas las que están en el banquillo de los acusados y somos nosotras quienes tenemos que dar explicaciones de qué hacían ahí, por qué estaban solas, qué es lo que hiciste, cargando la responsabilidad de las agresiones recibidas. Al mirá cómo me pones, le respondimos con el mirá cómo nos ponemos. Eso fue un hecho histórico. El caso de la violación de Telma cobró una visibilidad mediática que fue acompañada también por una repercusión social nunca antes vista. Madres e hijas contándose casos de abusos, de violaciones. Se destapó la olla. Efecto destape, así lo llaman Magdalena Vitale Morillo y Dolores Ferré, 2 alumnas de periodismo de la Universidad de La Plata, en un libro de crónicas de abusos en el que se tomaron el trabajo de entrevistar y contar aquello que tanto nos cuesta decir o reconocer. Tuve el privilegio de leer algo de lo que ellas escribieron, leerlas a ellas y también a las valientes que se animaron a contar sus historias. Me gusta porque la primera crónica la llamaron Lo que nosotras sabemos. Y me quedé pensando, es verdad, nosotras sabemos de violencia, nosotras sabemos de callar y esconder. Este libro cuenta y visibiliza lo que muchas veces se ha querido mantener oculto, como cuando una olla a presión la abrís y el efecto de destape hace que el vapor se esparza por todos lados, por toda la cocina, por todo el ambiente. Bueno, así fue el efecto de destape de empezar a contar y poder hacer públicos los casos de abusos y violaciones. Tuvimos el placer, en modo glitter, de poder contactarlas y poder preguntarles a Magdalena y a Dolores qué las llevó a hacer este trabajo de recolección de casos y cómo vivieron ese proceso. Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Vitale Morillo, les agradezco mucho por el espacio y quería contarles, bueno, en principio que nosotras escribimos este libro con perspectivas de recibirnos como comunicadoras sociales con orientación de periodismo y comunicación social de la Universidad de La Plata. Y lo que creo que marcó mucho que finalmente este libro sea sobre abuso sexual y no, por ejemplo, de masturbación femenina como iba a ser en un principio, lo que marcó mucho esa decisión fue el contexto mismo. Una como comunicadora le siente que está bueno aportar al momento y al contexto en el que vive, porque la verdad que temáticas feministas hay un montón, muchas grosas que han escrito muchas cosas y bueno, en ese sentido quizás percibíamos que repetir un tema para no aportarle nada no era muy enriquecedor.
Y la denuncia que se hizo televisada, que fue televisada con el conjunto de actrices argentinas, estamos hablando de la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés, la llegada que tuvo ese caso y que se televisara y que mujeres se organizaran, mujeres que suelen estar presentes en ese lugar, ¿no? Y que en algún punto eso las posiciona en un lugar de privilegio en cuanto a la capacidad de llegada de su lucha y del caso en sí, como demostró serlo finalmente. Puso el tema en un lugar muy interpelador para la sociedad. Em, y es de ahí que de esto devino el nombre, efecto destape, porque así es como lo percibimos nosotras y muchas personas, que es lo que fue, ¿no? Cómo la lucha de una contagia a todas, cómo se destapa una historia y detrás de esa historia hay muchas más. Bueno, con respecto a cómo lo vimos internamente, creo que tuvimos sensaciones y sentires diversos, tuvimos periodos, momentos donde quizás nos generaba mucho dolor lo que escuchábamos o lo que teníamos que escribir, lo que teníamos que investigar, y obviamente una sensación de pesadez, tristeza, mucha empatía, lógicamente, porque las historias que escuchábamos también nos hacían repensar qué había pasado con nosotras en nuestras historias personales. Y eso, sin lugar a dudas, tuvimos momentos de mucha bronca, mucha impotencia por este sistema que simplemente por ser mujeres y tener vagina estamos como condenadas a pasar por este tipo de violencias. Después tuvimos momentos de pura alegría y pura emoción con las compañeras, que se generaban momentos muy lindos en las entrevistas cuando ellas nos contaban sus historias y nosotras estábamos ahí compartiendo ese momento. Y después también, obvio, viendo cómo avanzaba el libro y cómo le íbamos dando forma a este proyecto, y ni hablar de la emoción y la sorpresa que fue su estada y el publicarlo, eso nos generó mucha, mucha felicidad. Pero fue esto, fue como montaña rusa de sentimientos, también por momentos estuvimos muy abstraídas porque, bueno, como todo investigación y proyecto que lleva su tiempo y por ahí el trabajo se vuelve un poco mecánico, una se pone un poco en piloto automático y se abstrae un poco, y por ahí se olvida de lo que está trabajando y por ahí hay una frase o hay un audio que escuchás y eso te hace volver a caer. En dimensionar el asunto y bueno, por ahí estar un poco más triste o bueno, tener que cortar un poquito el trabajo por un tiempito. Así que fueron ciclos, pero bueno, hoy en día podemos decir que las dos estamos muy contentas y muy alegres, de vivir este proceso juntas también, que somos muy amigas y de poder estar plasmándolo, con su destada, con el prólogo de Telma Fardín, es una alegría enorme. Magdalena y Dolores también nos cuentan cuál es el valor de poder poner en palabras y en formato de crónica los casos de abusos de los que, como venimos diciendo en muchas oportunidades, nada se sabe y nada se dice. Bueno, nosotras con este libro, al hablar de abuso sexual, entendemos que por más de que estamos solo narrando 5 historias, sabemos que cualquier mujer puede sentirse identificada con cualquiera de las historias y creo que ese era nuestro objetivo, porque la verdad que encontramos puntos en común en todas las historias. De hecho, nosotras hicimos varias entrevistas más y finalmente creo que hicimos el doble o el triple de entrevistas y finalmente pudimos nada más incluir 5 historias. Pero en todas encontramos denominadores comunes, como que, por ejemplo, los casos en que, más allá de los testimonios de las chicas, a partir de la investigación que nosotras hicimos en torno a toda esta problemática, entendimos que los casos en que un abusador está escondido en una esquina, ¿no? Como esta imagen del abusador como el loco suelto, ¿no? Y pasa una chica y la agarra y abusa de ella en la calle, que no me cabe duda de que eso existe, pasa y lamentablemente va a seguir pasando.
Son los casos que son menos, ¿no? Como que tenemos esta imagen en la cabeza por ahí de que el abuso sexual es esto, o es una mujer amordazada en un rincón de un cuarto, y la verdad que no, nos encontramos con que los abusadores son nuestros familiares, son nuestros padres, son nuestros novios, son nuestros médicos, son personas a las que nosotras les damos cierta confianza. Son personas que tienen cierta confianza con nosotras, y también por eso se da la manipulación, y también por eso se llegan a casos tan prolongados por ahí en diferentes situaciones. Entonces, nosotras, entendiendo la complejidad que tiene este problema, y que es algo que nos ataca a todas, por ahí no todas fuimos abusadas en el sentido de penetradas o sexualmente violentadas, pero sí recibimos acoso callejero, sí nos han tocado en un boliche, sí un novio nos ha hecho cosas que por ahí nosotras no habíamos consentido. Creo que por eso también todas nos podemos sentir reflejadas en las historias. Y entendiendo esta complejidad que tiene el abuso sexual, nos parecía que contarlo, narrarlo en formato crónica, hacer un libro al respecto, nos daba la posibilidad de hablar sobre a priori 5 casos nada más, pero pudiendo contextualizar esos casos, pudiendo tomarnos el tiempo de no solo contar qué le pasó a esa mujer en esa ocasión, sino contar cómo vivieron, cómo siguieron con su vida después, qué les pasó antes, cómo pudieron abordarlo, si pudieron denunciarlo. Y a raíz de todo eso, como es una crónica periodística, pudimos incluir datos jurídicos, pudimos incluir datos de otras entrevistadas profesionales de tal rama, como abogadas o psicólogas. Ni hablar de que, bueno, también se sumó el prólogo de Telma, se sumó un prefacio nuestro, se sumó un epílogo. Entonces, todo el libro es... Creo que nuestro objetivo era que sea un aporte a, por un lado, teoría feminista, y por otro lado, que el que lo lea entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de abuso sexual, y que se entienda que por ahí no es un tema que se pueda tratar 5 minutos en el noticiero o en una nota en un diario respetando las 5 W, sino que es un tema que necesita con carácter de urgencia, que se problematice, que se contextualice y que se entienda de dónde viene, en qué situaciones ocurre, y que se derriben ciertos mitos y estigmas. Es muy emotiva su escritura. Les invito a los oyentes de Modo Glitter a que compren Efecto Destape. Pueden entrar a la página de Editorial Sudestada para poder conseguirlo. Es muy emotivo el trabajo de leer y de contar los casos. En el libro pone también de manifiesto el crecimiento de esta ola feminista en Argentina, que trajo, entre otras cosas, la fuerza para poder poner en palabras las violencias que de alguna manera son compartidas. No solo contar, hablar sobre los casos para vomitar la realidad que nos hiere, sino también como una respuesta política a tanta injusticia. Las herramientas legales muchas veces no logran dar respuesta, son revictimizantes o son injustamente tortuosas para las mujeres que quieran hacer una denuncia o no. El acto de alzar la voz y hacer públicos esos hechos, acompañados o no de una denuncia penal, responde a lo que una vez nos enseñaron las abuelas, las madres, los hijos de Plaza de Mayo. El escrache es la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la memoria. No olvidamos quiénes son los torturadores, como tampoco olvidamos quiénes son nuestros violadores, quiénes son nuestros abusadores. La memoria es colectiva y la estamos haciendo, gritando y escribiendo entre todos. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos
que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y llegaste al sábado sin saber qué pasó en la semana? En Modo Glitter te traemos el mejor resumen para que esta noche brilles en la pista de la información. Imagínate que no llegás a pagar la habitación en la que vivís, o que tenés que elegir si darle de comer a tus pibes o pagar el alquiler. Imagínate que te echan del laburo, que sos jefa de hogar. Imagínate que no tenés un trabajo formal y no te quieren alquilar por no tener recibo de sueldo ni garantía. Imagínate que necesitas irte de la casa que compartís con tu agresor y no tenés un peso. Soy Laura Osus y hoy en Modo Glitter vamos a hablar sobre cómo nos cuesta a las mujeres y personas trans acceder a la vivienda. Luego de 4 años de políticas neoliberales, de más está decir que la situación de la población quedó económicamente diezmada y la pandemia empeoró esta situación. Según la última encuesta permanente de hogares realizada por el INDEC y publicada el 23 de septiembre pasado, la tasa de desocupación pasó de 10,6% en el segundo trimestre de 2019 a un 13,1% en el segundo trimestre de este año.
Al mismo tiempo, como ya sabemos, las crisis económicas afectan de forma desigual a mujeres y varones. En el análisis comparativo de este informe del INDEC, de los grupos por sexo y edad, vemos un mayor incremento de la tasa de desocupación en las mujeres de 14 a 29 años, lo cual aumentó de 23,4% en el segundo trimestre de 2019 al 28,5% en el segundo trimestre de 2020. En el caso de los varones del mismo grupo etario, o sea, de 14 a 29 años, hay un crecimiento también que es del 18,6% en el segundo trimestre del 2019, que pasó un 22,7% de tasa de desocupación en el segundo trimestre del 2020. Esta es la situación económica en la que estamos ahora y que claramente es desigual para mujeres y varones. Así, nos preguntamos, ¿cómo hacemos las mujeres y personas trans para acceder a la vivienda si no podemos pagarla? O sea, o quedamos fuera del sistema habitacional o vivimos en la informalidad. Así es como en Argentina existen, según el Registro Nacional de Barrios Populares, 4.416 barrios populares, de los cuales 1.709 están en la provincia de Buenos Aires, producto del déficit habitacional que azota a más de 3,5 millones de personas. En este escenario de vulnerabilidad es que ocurren las tomas de tierra como la que es noticia en estos días. Me refiero a la toma de tierras en Guernica, partido del presidente Perón en la provincia de Buenos Aires. Esta toma comenzó el 20 de julio cuando cerca de 3.000 familias decidieron ocupar un predio en esa zona del conurbano. Una importante cantidad de personas que se encuentran allí son mujeres que perdieron su trabajo por la pandemia, que no les alcanza para seguir pagando el alquiler o que necesitan irse del hogar donde es violentada. Estas son las historias de Tatiana y Lucía. Tatiana está desempleada y tiene una niña muy chiquitita, y Lucía vive de su trabajo en una cooperativa, es madre de 2 chicos y vive también con su padre que tiene movilidad reducida. Acá nos cuentan cómo llegaron a la toma y por qué están participando de ella, y también las dificultades de estar allí. Soy Tatiana Albornoz, tengo 18 años y una niña de 1 año a cargo. Estoy viviendo en la toma de Guernica desde hace 2 meses, aproximadamente. Convivía con el padre de mi hija, pero sufría violencia. Decidí dejar el hogar y cambiar mi vida. La vida en la toma no es nada fácil. Dependo de la ayuda que nos aportan las ollas populares del lugar. No tengo empleo, solo sueño con tener una vivienda digna para mí y para mi hija. Hola, me llamo Lucía, tengo 39 años, vivo en Guernica desde siempre. Casi desempleada desde el comienzo de la pandemia. Se agravó más mi situación económica. Ahora dependo solo de una cooperativa para poder sobrevivir, pagar mis cuentas, pagar alquiler, comer. ¿Cómo llegué a la toma? Varios episodios de violencia que venía sucediendo en mi vida y en la de mis 2 hijos. Ahora uno es mayor, el otro es menor todavía. Por parte del padre de ellos, me llevaron a abandonar mi casa en el año 2007, realicé denuncias y me pusieron la medida, la perimetral, pero igual él seguía hostigándome. Siempre fui empleada doméstica, tenía varios trabajos. Así que estoy alquilando desde ese entonces y surgió esto de la toma y lo pensé muchísimo. Me moría de miedos de ir ahí, pero acá estoy. Decidí hacerlo por mis hijos porque ya no puedo seguir pagando alquiler. Y te aumentan las cuotas, te aumentan todo y cada vez la verdad que se me hace dificilísimo poder llegar a fin de mes. Por mi parte es poder tener una casa, un hogar y obviamente yo no pido que me regalen nada, sino que nos cobren, ¿no? Que sea un plan de vivienda. Tal como escuchábamos, vivir en la toma no es fácil. Pasan frío, sufren las lluvias, el granizo. Lucía además nos cuenta que quieren acceder a esas tierras con un plan de pago de viviendas. En sus palabras, no quiero que me regalen nada. Y esta parte de ese audio se las dedico personalmente a quienes se la pasan diciendo que esta gente la quiere fácil.
porque los que parece que sí la tienen fácil son los propietarios de las tierras. Ese terreno supuestamente es del grupo inversor Bellaco Sociedad Anónima y es uno de los principales denunciantes de la toma, y quien tiene unas 360 hectáreas donde ya comenzó la construcción de un lujoso complejo de barrios privados y un nuevo predio para el selecto club San Cirano de rugby. La nueva sede va a tener, entre otras cosas, 7 canchas de rugby, 3 canchas sintéticas de hockey, 1 de fútbol, 3 de tenis, piscina, confitería, restaurante, etc. A pesar de tener inversiones millonarias, la firma Bellaco Sociedad Anónima dejó de pagar el impuesto mobiliario desde el 2018 y acumula una deuda con ARBA de casi 1 millón de pesos. Y hace más de un año dejó de pagar el seguro y la obra social de sus empleados. Parece que ellos sí querían que les regalen algo. En un campo vecino vive Guido Giana, concejal del presidente Perón por Juntos por el Cambio. Él obviamente está en contra de la toma y, según declara, está atrincherado con la policía para que no usurpen su campo. En su Twitter expresó: las respuestas a las necesidades habitacionales tienen que ser concretas y urgentes, siempre en el marco de la ley, sin permitir el avasallamiento de la propiedad privada, que es un derecho garantizado por nuestra Constitución. Se ve que la propiedad privada es el bien más preciado de todos. Respondiéndole a Giana, el derecho a la vivienda es un derecho humano. El derecho a la vivienda digna está estipulado por el derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos tratados y convenciones a los que adhiere Argentina. Así queda en evidencia un modelo de acceso a la vivienda y distribución territorial regulada por la capacidad de pago, donde algunos quedan adentro y una gran cantidad de personas, en su mayoría mujeres y personas trans, quedamos afuera. Sobre esto vamos a hablar con Cristina Rueda, militante de Marea, Feminismo Popular, de Presidente Perón. Hola Cristina, muchísimas gracias por participar de Modo Glitter. Sabemos que la pandemia agudizó la crisis económica y expuso muchísimo más a los colectivos más vulnerables como mujeres y personas trans. ¿De qué manera quedó en evidencia esta desigualdad durante la pandemia? Frente a lo que es la pandemia, las mujeres y personas trans nos vimos afectadas principalmente en lo económico, ya que muchas somos jefas del hogar, y somos el único sostén del grupo familiar. Entonces también en este contexto de pandemia, muchos no pudimos seguir con nuestros respectivos trabajos o fuimos despedidas también, y eso también, acrecentó el tener que acudir, a las ollas populares de los barrios, en todo lo que duró la cuarentena prácticamente. Yo creo que de alguna manera nos dieron contención, pero por ahí es lo único que encontrábamos, más cercano y que no nos quedara lejos, pero económicamente la verdad que las mujeres somos las que más sufrimos, los padecemos, porque tenemos a cargo a niñas, tenemos a cargo por ahí también a nuestros padres, a personas con discapacidad, y entonces también eso hace que sea mucho mayor, el esfuerzo para poder conseguir el alimento día a día, y después de lo que es al colectivo trans también, yo creo que más que nada la discriminación que viven, a través de la sociedad, y también lo económico en cuanto al alquiler también, cómo hacen, si no pueden seguir trabajando, cómo hacen para solventar un alquiler. Así que ellos también enormemente, pero yo creo que es mucho más. Es mucho más lo que sufren, creo que ese es uno de los sectores más vulnerables. También tuvieron que acudir de esta forma a los barrios, pero también ahí estaba la discriminación. Es una cosa que yo creo que sufren más que las mujeres. Yo creo que el colectivo trans, lamentablemente, todavía como sociedad nos falta muchísimo. Lamentablemente siguen discriminando de una forma muy violenta. Usualmente somos las mujeres las que nos hacemos cargo de las múltiples tareas de cuidado al mismo tiempo que somos sostén de hogar. Teniendo en cuenta esto, ¿qué rol desempeñan las mujeres en las tomas de tierra? Acá era el rol que desempeñan las mujeres en la toma de tierras.
Bueno, acá las mujeres la verdad que son las que organizan las ollas populares, ¿no? Son quienes se encargan de la distribución de mercadería, también la que asisten a otras mujeres y niños, ¿no? Y dando contención, ¿no? Son las que con cañas, palos, hilos, nylon, cercan sus propios terrenos, ¿no? Las que no le tiemblan las manos para cavar un pozo, ¿no? Y plantar los postes. Son las que también, ¿no? Para poder calentarse se arman de braseros, ¿no? Hecho a leña, que también cruzan los campos y los lugares para traerse también un poco de leña, ¿no? Este, también son las, ¿no? Las que con lonas de pileta, ¿no? O sea, o carpas y maderas arman sus pequeñas casas. Yo creo que las mujeres son las primeras que le pusieron el pecho a esta lucha. Y bueno, y ellas se organizan, ¿no? Tejiendo también redes dentro de la toma. Y bueno, allí contamos igual o sea, con más de 2.500 familias, ¿no? Pero bueno, yo creo que el rol de la mujer ahí es fundamental. En la toma de Guernica se conformó una asamblea feminista. ¿Qué implica ver la lucha por el acceso a la tierra y vivienda desde una perspectiva feminista y popular? Sí, allí los días sábados se realiza una asamblea feminista. Lo que se trata por ahí de hacer desde allí es poder dar contención, ¿no? Abordar los casos a las mujeres y niñas, detectar los casos de violencia, tratar de dar tranquilidad a esas familias y también, sobre todo, creo que enseñarles o explicarles, ¿no? Que el derecho a una vivienda digna es el derecho de todo ciudadano, ¿no? Creo que también a veces uno por ahí no tiene muy en claro eso, pero bueno, una de las cosas, ¿no? De los discursos que tienen también es eso, ¿no? Igual lo que por ahí también invitan, ¿no? A otras organizaciones, a otras personas que quieran sumarse, ¿no? Para poder apoyar esta causa. También, o sea, que están abiertos a todos. Así que bueno, eso está bueno. Creo que la lucha feminista y popular desde ahí adentro es distinta. Como decíamos anteriormente, sabemos que las mujeres y personas trans tenemos más dificultades para acceder a una vivienda por la desigualdad económica y la informalidad y precariedad laboral. Pero ¿qué obstáculos concretos y cotidianos encuentra este colectivo para acceder a una vivienda digna? Y acá por ahí el colectivo trans sí encuentran el obstáculo que encuentran en la discriminación, ¿no? Para ir para ir a alquilar algún lugar, no sé, por ahí le piden un montón de requisitos que no pueden cumplir, igual que el adelanto o sea, en cuanto a dinero también lo que le piden. O sea, y ellos no cuentan con eso, ¿no? La verdad que es... y si conseguís por ahí un alquiler, la verdad que también son muy precarios, o tenés que compartir con otros también compañeros, o sea, la verdad que para acceder, no sé, a algún alquiler generalmente no consiguen en buenos lugares, ni tampoco en un buen sitio, ¿no? Y bueno, sin contar que para acceder a comprarse una vivienda es imposible. Es imposible por lo que ganan, ¿no? Porque convengamos que muchos de ellos no terminan sus escuelas, no tienen el apoyo de los padres, se tuvieron que salir de sus hogares porque fueron rechazados, o sea, se encuentran en un estado de vulnerabilidad total. Entonces no cuentan con dinero para poder alquilar un buen lugar, ¿no? O poder comprarse una vivienda. La verdad que para ellos es mucho más difícil. Muchas veces las mujeres y personas trans deben abandonar su hogar por sufrir situaciones de violencia. ¿Cómo actúan las redes feministas y sociales del barrio para contenerlas? Sí, igual ahí lo que puedo por ahí decir del presidente Perón Guernica, bueno, aparte por ser un distrito muy conservador todavía, ¿no? O sea, no tenemos lugares de contención para mujeres que sufren violencia, entonces o sea, tampoco tenemos para las personas trans, no, lamentablemente no lo hay.
no hay hogares de tránsito, no hay casas de contención, o sea, no contamos con consejerías que puedan abordar esos casos, ¿no? La verdad que tal vez lo hacen a través de organizaciones sociales, eso sí le pueden llegar a garantizar, no sé, un bolsón de mercadería o alguna cooperativa, pero después alguna otra cosa que tenga que ver con la municipalidad y eso de ahí de Presidente Perón, no. Después hay una compañera, Alessandra Luna, que también trabaja en la zona de Brom, Almirante Brom. Bueno, ella también, ¿no? Ella creo que les ayuda mucho, o sea, ella también está con esta lucha también en el distrito. Pero bueno, ella es una de las personas que lleva esta lucha desde hace muchos años, así que también de alguna manera ayuda y conoce más del tema, pero ahí en Presidente Perón no tenemos más que eso. Por último, ¿qué significa para vos como mujer y militante social el acceso a la vivienda? Y como militante y mujer, ¿no? Yo creo que la vivienda es un derecho, ¿no? Y que el Estado debe velar para que se cumpla. No solo a una vivienda digna, sino también a un hábitat adecuado. Este viernes y sábado, bueno, fueron censadas todas las personas de ahí, de La Toma, ¿no? Con una iniciativa de la provincia, ¿no? Para poder dar alguna respuesta. Así que tenemos la esperanza de que se pueda resolver todo pacíficamente, ¿no? Y que no haya un desalojo. Y bueno, que puedan abordar la problemática habitacional lo más urgente posible, ¿no? Pero bueno, como militante y mujer siento esta lucha propia, así que acompaño desde mi lugar y también dándole contención a las mujeres y niñas también ahí en La Toma, así que estoy en esta lucha. Así pasaba por Modo Glitter Cristina Rueda, militante de Marea Feminismo Popular de Presidente Perón. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten
la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Muchas gracias.